Buenos días. Este, Vamos a hacer una pequeña presentación acerca de los trabajos que estamos realizando en el área eléctrica relacionadas con la coordinación de protecciones, con la aplicación de protecciones de sobrecorriente que se usan en plantas industriales. El programa que se está desarrollando se llama REL FT2 para el modelado y caracterización gráfica de relevadores de sobrecorriente para sistemas eléctricos industriales y de distribución. Dentro de esto se tratan los relevadores de sobrecorriente, los interruptores termomagnéticos, electromagnéticos, fusibles. Eso es, digamos, una parte muy importante de la protección porque involucra a la planta industrial. Las plantas industriales tienen necesidad de una gran cantidad de elementos de protección. Este diagrama es un diagrama muy simplificado de lo que sería una planta industrial, en la cual se tienen, digamos, cientos de motores eléctricos. En plantas, digamos, de Pemex hay cantidades grandes de subestaciones de 13,8 kilovolts, por ejemplo, unas 14, 15 subestaciones, y cada una de ellas alimenta gran cantidad de elementos muy importantes para la producción. En este caso, tenemos que considerar que vamos a aplicar protecciones de sobrecorriente que tienen como característica que operan, digamos, en forma selectiva, deben operar en forma selectiva, y para eso es necesario que si ocurre una falla por aquí, la siguiente protección sea la que debe de operar. Sin embargo, la protección de sobrecorriente, cuando hay una falla, digamos en este punto, la corriente va a venir desde el generador, aquí pasando por todos los elementos. Eso da lugar a que las protecciones puedan operar en zonas que no les corresponden. Por ejemplo, esta protección que está aquí debe de operar con esta línea, y si hay una falla por acá ya debe de corresponder al fusible. La forma de coordinar las protecciones puede ser por tiempos o puede ser por corriente. Cuando hay una protección instantánea, entonces ahí la coordinación sería por corriente, de tal manera que solamente opere dentro de los límites de la línea. Y si es con retardo, entonces tiene que haber retardos. En este caso, la protección más rápida sería la que está más cercana al último elemento, que sería el motor aquí de mayor capacidad, y se van acumulando los retardos paulatinamente hasta llegar a la fuente, donde sería aquí la protección más lenta. Cerca del generador puede, digamos, ocurrir una falla aquí, y puede ocurrir también que en este caso falle el interruptor de potencia o que falle la protección. En este caso, aquí en el generador tenemos una protección de respaldo que debe de tener una corriente de disparo variable. Esta corriente de disparo está en función de la corriente y del voltaje de cortocircuito aquí. Si pusiéramos una protección convencional, la corriente de cortocircuito después de 2 segundos se reduce a un valor menor que la corriente nominal. En ese caso no funcionaría, por eso se necesita que sea una protección que se haga más sensible a medida que se cae el voltaje. Eso va a ocurrir con las fallas aquí cercanas a la fuente, al generador. Para poder hacer la coordinación de protecciones del esquema, se utiliza o se tiene que realizar una serie de rutas. En este caso, la ruta que se va a escoger, o que se escogió en este caso, es esta. En una planta real no basta con hacer una ruta, sino son varias rutas de coordinación. En la ruta de coordinación se tiene que considerar el motor de mayor capacidad que se tenga en el esquema, porque ese va a ser el que tiene la protección más lenta. Si
llega a haber una falla aquí, entonces ya el disparo va a ser selectivo con respecto a estos. Entonces los retardos van a ir esto, la más rápida, la que sigue más lenta y más lenta, hasta llegar a la fuente. Los elementos que se usan, digamos, en la baja tensión, 480 volts o menos, son los interruptores termomagnéticos, que en este caso se está mostrando un termomagnético. Este termomagnético tiene dos ajustes: el ajuste magnético bajo, el ajuste magnético alto. Esta parte corresponde al disparo instantáneo de atracción magnética, y el termomagnético tiene una protección térmica que sería esta curva. Esta curva opera con retardos. La hoja logarítmica marca en este caso aquí la corriente y por acá está el tiempo, de tal manera que los relevadores o los interruptores que usan retardos van a servir contra sobrecarga. Esta parte que vemos aquí es la corriente nominal del interruptor, y la corriente nominal del elemento protegido, por ejemplo un motor, estaría por aquí en esa zona. Esta curva que se tiene sirve para que se pueda operar la protección y que permita además la operación del motor. De lo contrario, si se pusiera, digamos, ahí un perfil del motor que estuviera en esta forma y llegara por acá, entonces no se permitiría la operación del motor, la protección operaría indebidamente. Luego tenemos este sería un electromagnético de la marca Masterpack. La diferencia es que en este caso se tienen muchos ajustes. Se tiene ajuste de corriente de tiempo largo, retardo de tiempo largo, corriente de disparo de tiempo corto, retardo de tiempo corto y disparo instantáneo. Estos dispositivos también tienen la manera de calibrar para la falla a tierra. Los relevadores de sobrecorriente tienen, no, en este caso son los fusibles. Los fusibles tienen curvas que se llaman de tiempo inverso. Quiere decir el tiempo inverso que entre mayor sea la corriente que reciben, va a ser el menor tiempo que se van a tardar menos tiempo en operar. Los fusibles pueden tener diferentes valores, o sea, si vemos aquí las corrientes, más o menos están en función de la sección del fusible. Cuando se duplica la sección del fusible, se duplica también la corriente con la que opera dicho fusible. Todos los elementos de protección en términos generales operan a un valor mayor que el que tienen como corriente nominal. ¿Por qué razón? Porque siempre hay transitorios que dan corrientes mayores y la protección debe de operar solamente en el caso en que sea necesario. O sea, cuando haya cortocircuito o haya sobrecarga considerable. En este caso tenemos las curvas de los fusibles. Los fusibles se comportan también en esta manera de curvas de tiempo inverso y se tiene diferente grado de inversidad. O sea, las curvas pueden ir así verticales o más horizontales, y se llega al extremo de tener relevadores de tiempo definido, que sería una línea horizontal. Esto es lo que se va a hablar en el proyecto, y a continuación el profesor Toledo continuará. Bien, entonces un estudio de coordinación de protecciones queda definido como un análisis organizado de las características corriente-tiempo de los elementos que conforman el esquema de protección. Vamos a hacer un análisis organizado de las características corriente-tiempo. El objeto de esto es garantizar que ante la presencia de una falla, obviamente
no existe ningún componente en el sistema, háblese de cualquier tipo de sistema, no existe ningún componente carente de la probabilidad de falla. ¿Qué es lo que debo de proteger en un sistema eléctrico? Pues todos aquellos elementos que estén factibles a la presencia de una falla. Esto trae como consecuencia de que en cualquier sistema eléctrico todos los componentes deben de estar protegidos. Esta modalidad de estudio de coordinación de protecciones no es nada más para un sistema industrial o para un sistema comercial. Es para cualquier sistema eléctrico. Entonces, ¿por qué se enfoca esto a la parte industrial y comercial? Bueno, en principio porque el mal funcionamiento del esquema de protección en una planta industrial o en una planta, en una instalación comercial, pues tiene repercusiones económicas severas. Pero bueno, esto debe de ser enfocado a cualquier tipo de sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos del aspecto del análisis organizado, tendríamos que garantizar que ante la presencia de una falla en este punto, por ejemplo, como lo mencionó el profesor, pues haya una secuencia adecuada, ¿sí? Obviamente, estos dispositivos, los mismos componentes del esquema de protección están factibles a la falla. Entonces, puede haber una falla aquí, puede fallar entonces debe de estar en la filosofía operativa garantizar que este dispositivo opere, pero con una cierta restricción sobre la operación de o sea, ante una condición de falla, por ejemplo aquí, este dispositivo operará siempre y cuando haya denotado que tuvo un mal funcionamiento en su operación. Entonces, bueno, pues parece ser simple la operación, ¿no? Bueno, en el aspecto pues de lo que ha sido el trabajo en el área eléctrica, pues tenemos más de 20 años realizando este servicio para las empresas, haciendo este tipo de análisis organizado. Sin embargo, este tipo de estudio se lleva una gran cantidad de tiempo, partiendo del hecho de que las características de respuesta a corriente de tiempo de los componentes son diferentes. Por ejemplo, podemos ver aquí que esto corresponde a múltiplos de la corriente nominal. Para otro tipo de dispositivos, me estoy haciendo bolas con esto, pero en fin, bueno, aquí es otro dispositivo diferente cuyas características de respuesta no son en términos de la corriente nominal, sino son en múltiplos del sensor. Otra cosa diferente, bueno, tenemos otro dispositivo que son los fusibles, que ya se vieron, la característica de respuesta está en amperes. Más adelante, otro tipo de dispositivo, bueno, estos son múltiplos de la corriente de etapa. Entonces, este análisis organizado en primera instancia requiere de una gran cantidad de información. Son muchas horas de análisis para poder representar todas las características en una sola hoja. Para ello, bueno, en función de todos los proyectos que hemos realizado de prestación de servicios para empresas importantes, se identificó la viabilidad de realizar un algoritmo computacional que lo pudiese hacer esto de una manera más simple, que fuera una herramienta útil y que nos permitiera reducir en forma significativa las horas implicadas en este tipo de estudio. Para ello, pues en la parte de desarrollo tecnológico, bueno, incluimos los modelos. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar es que si hablamos de un dispositivo, por ejemplo un termomagnético, hay diferentes marcas, diferentes familias, etcétera, y cada uno de ellos tiene una caracterización en particular. Entonces el programa pues sí puede modelar ciertas marcas, pero si el sistema en particular tiene otras marcas, pues hay que modelarlas. Entonces se propone, o sea, dentro de los objetos que se han venido desarrollando en este proyecto es la caracterización gráfica, o sea, el obtener modelos que nos permitan la caracterización directa sobre una pantalla de computadora y poder realizar los estudios correspondientes. Se han planteado, dependiendo del tipo de dispositivos, no todos tienen una característica de respuesta tan simple como la que tienen los relevadores, por ejemplo, ¿no?
Entonces se caracterizan modelos de representación que pueden ser del tipo logarítmico, que pueden ser del tipo lineal, etcétera. Se adaptan a las características de respuesta propias y entonces se obtienen modelos. En esta gráfica presentamos, aquí presentamos la caracterización típica de relevadores digitales. En el caso de los relevadores se tienen modelos ya establecidos por las normas. Entonces, estas ecuaciones matemáticas permiten a nosotros la caracterización numérica y posteriormente la representación gráfica de los dispositivos. De esta manera, haciendo un símil con la ruta que se definió previamente, mostramos aquí los resultados típicos del programa operativamente funcionando, ¿no? Podemos ver que en el caso de una protección, los límites operativos inferiores representan las características de operación normales del equipo, es decir, aquellas condiciones que el dispositivo debe de estar censando en forma permanente y debe de permitir. Por ejemplo, en este caso tenemos un motor asociado, es el caso de la protección número 1. Tenemos la protección asociada a este motor que ve las características típicas de corriente a plena carga, corriente de arranque, corriente de magnetización, y entonces el modelo adecuado por marca es una marca específica, no hay modelos generalizados de respuesta para este tipo de dispositivos. Se presenta gráficamente y podemos observar cómo el dispositivo permite estas condiciones. Sin embargo, tenemos características de límite de protección, como se puede mencionar, ¿no?, el punto de atascamiento, el ajuste máximo de la protección de sobrecorriente establecida por el NEC. Entonces, la presentación gráfica de este dispositivo me permite analizar la correcta operación de esta protección con respecto al equipo. Sin embargo, cuando vamos, como se dice coloquialmente, aguas arriba, nos vamos hacia valores superiores de la ruta, observamos que este dispositivo debe de ser capaz de determinar un mal funcionamiento de esta protección y operar con un retardo de tiempo, ¿verdad? Vimos el aspecto de la coordinación en tiempo y la coordinación en corriente. Entonces aquí podemos observar que este dispositivo permite las condiciones de operación normales, en este caso del transformador, están establecidas las curvas, la curva ANSI de máxima corriente circulante de falla como límite operativo de la protección, y podemos ver los márgenes de coordinación. Ante una falla en este punto, se puede ver que primero operaría el termomagnético y después el electromagnético. Asimismo, siguiendo con las características de representación, tendríamos el correspondiente fusible, vemos los márgenes de coordinación, etcétera, y después los relevadores. El programa es capaz de representar para una gran cantidad de dispositivos las características de operación normales y se está trabajando precisamente en aumentar la capacidad de la representación gráfica de todos los demás dispositivos. Si bien se tienen algunos termomagnéticos, pues no se tienen todos los disponibles. Ahora la tecnología va dando nuevos dispositivos, nuevas caracterizaciones que van siendo incluidas para el programa. Bien, entonces como las conclusiones, ¿verdad? Este paquete actualmente es bastante productivo, le ha dejado a nuestra institución pues algunos dividendos significativos en el desarrollo de estudios de coordinación de protecciones para plantas industriales. También se emplea como herramienta para la impartición de cursos relacionados con la protección de sistemas. Las ventajas de todo pues es que es un software que nosotros lo desarrollamos y cuando se llega a vender o cuando se llega a prestar algún servicio, bueno, pues las salidas gráficas se adaptan a lo que se necesite, ¿no? Si lo estamos haciendo para una compañía, pues ponemos los dispositivos, etcétera, ¿no? Se personaliza. Actualmente cuenta con alrededor de 500 dispositivos.
Obviamente no son 500 dispositivos los que están disponibles comercialmente, ¿no? Entonces el trabajo continúa agregando nuevas tecnologías y nuevos dispositivos. Y por último, a quien le interese, pues lo pueden obtener la versión demo gratuitamente para efectos de apoyo didáctico. Bien, eso es todo. Muchas gracias.